preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Bienvenidos una vez más, amigos, amigas, hermanos y hermanas, a este nuevo compartir que Dios viene dándonos esta palabra revelada bastante hermosa para este tiempo. Dice la palabra en Daniel, capítulo 12, versículo 10, que una de las señales para este tiempo es precisamente que muchos seremos lavados, limpiados, emblanquecidos y purificados. Y Daniel ahí está hablando de la iglesia gloriosa de Cristo Jesús, que Él viene a buscar en este tiempo, hermano. Estamos cerca de ese tiempo. Pero para que nosotros seamos lavados, limpiados y purificados, tenemos que irnos a la palabra, en qué consiste ese proceso de lavarnos, de limpiarnos y purificarnos. Nosotros venimos hablando sobre el pedir perdón, el reconocer nuestros pecados, el arrepentirnos, para que la sangre preciosa de Cristo pueda tener el efecto correspondiente. Y precisamente de eso se trata. ¿Por qué? Porque si no hay una purificación en nuestras vidas, si no hay una limpieza, si no hay un proceso que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas, nosotros no podemos avanzar de niveles y mucho menos vamos a recibir la tierra prometida. Hoy vamos a tocar ese punto. ¿Cómo Dios le mostró a Josué? Estrategia de guerra espiritual, como se la mostró a Moisés. Para que Moisés pudiera sacar al pueblo de Israel de Egipto como esclavo, Dios le dio estrategia de guerra espiritual. Y le dijo que cada familia tenía que sacrificar un cordero, comerse el cordero, que representaba la carne de Jesucristo, y esa sangre del cordero la colocara en los dinteles, en las puertas y en las ventanas de la casa, de tal manera que cuando el ángel de la muerte pasara por ahí, ellos fueran intocables. Es decir, que la sangre de ese cordero animal los blindaba de toda muerte. Y le dijo que para ser libre de Egipto, de la esclavitud natural, pero ahora en la esclavitud espiritual, tenían que apelar a esa sangre. Asimismo le dijo a Josué que él tenía que preparar al pueblo, limpiarlo y lavarlo para poderlo introducir a la tierra prometida. Hoy Dios nos da a nosotros estrategia de guerra espiritual para que nosotros nos limpiemos, nos lavemos, nos purifiquemos y podamos tener acceso a esa bendición, a esa respuesta, a esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Por eso hoy vamos a tocar ese tema y vamos a ubicarnos en el libro de Josué, en el capítulo 3, versículo del 5 al 7. Ahí nosotros podemos ver cuando el pueblo de Israel llegó a Gilgal, que es la parte anterior a Jericó, para entrar a la tierra prometida. Dios le habló de algo específico, de una estrategia de guerra, y le dijo que tanto Josué como el pueblo se tenían que santificar, purificar, para poder entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque precisamente esa generación que Josué traía era una generación nueva que nació en el desierto y que ellos no conocían a Dios. Tenían la referencia, pero no conocían a Dios. Entonces, Dios necesitaba que todo ese pueblo se santificara, se limpiara, se purificara para poder entrar a la tierra prometida. Y eso nos enseña a nosotros que Dios no nos va a dar a nosotros lo que nosotros queremos, lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos ha dicho, si nosotros no obedecemos en cuanto a la limpieza. Porque precisamente uno de los puntos que hablamos en las enseñanzas anteriores, en Apocalipsis, que todas las personas vestidas de blanco que estaban delante del Cordero, adorando y exaltando su nombre, era porque ellos habían lavado su ropa con la sangre de ese Cordero, Cristo Jesús.
Entonces, llevándonos a esa parte de Josué, que era la sombra de lo que había de acontecer en Jesús, Dios le pide a Josué que todo ese pueblo tenía que ser purificado para poderle entregar la tierra prometida. También más adelante vemos en Josué capítulo 5, versículo del 2 al 9, habla de lo siguiente, que tiene que ver también con la sangre. Porque nosotros veníamos en las anteriores enseñanzas de que en la sangre está la vida. Y fue Dios quien estableció la sangre como representación de la vida de Dios en nosotros. Y por eso Dios le pidió a Abraham que se circuncidara. Porque la sangre del prepucio de Abraham iba a sellar el pacto para que Dios cumpliera en Abraham esa promesa de hacerlo padre de muchedumbre, padre de multitudes de gente, y cumplir esa promesa en Abraham. Ahora entraba la descendencia de Abraham a la tierra prometida, pero ellos también tenían que derramar esa sangre de su prepucio a través de la circuncisión. La circuncisión tenía un doble efecto: limpiarlos espiritualmente, porque la sangre era lo que iba a sellar el cumplimiento de que ellos pudieran introducirse en la tierra prometida. Pero también tenía un otro efecto de que ellos fueran limpiados físicamente para que no almacenaran todas esas bacterias que podían enfermar a las mujeres en el útero. Entonces Dios hizo con doble propósito la circuncisión. Una para sellar el pacto nuevo con la generación de Abraham, y otro con el propósito de purificarlos físicamente para que no enfermaran a las mujeres, a sus esposas. Entonces la circuncisión fue otro requisito que Dios le pidió a Josué para que esta generación nueva entrara, pero limpio, sin contaminación, ni física ni espiritual. Y dice la palabra que toda esa generación que nació en el desierto, Josué la circuncidó. Es decir, que derramó sangre de su prepucio que iba a sellar ese nuevo pacto para que se cumpliera esa parte de la promesa de entrar a la tierra prometida. También vemos en Josué 5, versículos 10 y 12, que era la celebración de la Pascua. Fue otro requisito que Dios le pidió a Josué que el pueblo tenía que hacer para poder entrar a la tierra prometida. Como decíamos anteriormente, la fiesta de la Pascua la instituyó Dios mismo para garantizar que todo lo que Él nos ha prometido se cumpla. Y cuando Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a sacar de Egipto, lo iba a liberar como esclavo, Dios le dio la estrategia a Moisés de que mataran un cordero por cada familia, se lo comieran y la sangre la colocaran en los frentes, en los dinteles, en las puertas, en las ventanas, de tal manera que cuando el ángel de la muerte pasara, ellos fueran intocables. Y así mismo, como Dios se lo prometió a Moisés, así mismo ocurrió. Sacó a ese pueblo, los liberó de la esclavitud espiritual y natural, pero los sacó en victoria. Los sacó en bendición, porque toda la riqueza de Egipto se las dieron a ellos. Y los sacó en poder, porque Dios manifestó su gloria en ese pueblo. Asimismo, ahora Dios le estaba pidiendo a Josué que esa nueva generación hiciera la Pascua, la fiesta de la Pascua. Es decir, que comieran la carne del cordero y que bebieran, ¿verdad?, que la sangre la derramara. Ellos tuvieron que hacer la fiesta de la Pascua de nuevo allí en ese lugar, antes de entrar a la tierra prometida. Por eso Cristo Jesús nos dice a nosotros hoy: el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tiene vida. Por eso en Lucas 22:14 vemos cómo Jesús enseñó a sus discípulos cómo comer la carne y cómo beber la sangre. Porque esa era una garantía de poder, de vida y de autoridad para poder hacer el trabajo que Él nos mandó a hacer. Estrategia de guerra en el mundo espiritual, hermano. Su carne y su sangre
son las dos armas poderosas junto con la adoración para poder garantizar la victoria, hermanos. Entonces vemos también que ahí ellos tuvieron que celebrar la Pascua. Y por último, en Josué capítulo 7, del 11 al 13, vemos cómo después de haber entrado a la tierra prometida y Dios haberle dado la victoria, un solo hombre contaminó al pueblo de Dios. Eso nos indica que una sola persona puede contaminar una nación, puede contaminar un grupo de creyentes, puede contaminar una familia. Y cuando el pecado de Acán contaminó al pueblo de Israel, que sufrieron la primera derrota, Dios le mostró que ese hombre que había pecado, que había desobedecido, que había hecho lo contrario a lo que Dios había mandado, por eso venía la derrota. Nosotros no queremos vivir en derrota, hermano. Queremos vivir en victoria todo el tiempo. Si nosotros queremos vivir en victoria todo el tiempo, tenemos que obedecer lo que Dios le dijo a Josué, que todo el pueblo se tenía que volver a santificar, a limpiar y a lavar, porque una sola persona había contaminado la nación, había contaminado el pueblo. De tal manera que nosotros en este tiempo, nosotros podemos limpiarnos, lavarnos y purificarnos con el poder de su carne y de su sangre, y también lo podemos hacer a favor de las familias de la tierra, de las naciones de la tierra y de todos los que necesiten una limpieza espiritual. Amigos, una vez más Dios le está dando a usted la solución. El poder de la carne de Jesucristo y el poder de su sangre, comida y bebida, nos garantiza la vida de Dios en nosotros. Por eso, una vez más, le traemos esta solución para cada una de sus necesidades. Les invitamos para una nueva oportunidad y declaramos que esta palabra se hace vida en ustedes, que la revelación llega a su espíritu y que sus ojos espirituales son abiertos. Soy el apóstol Elsa Reyes de Cova y los invitamos a una nueva oportunidad a suscribirse en este canal YouTube, donde le va a llegar a ustedes toda esta información. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.